educativas en estudiantes con aprendizajes diversos. La profesora Viviana es fonoaudióloga, se desempeña como docente adjunta en el Departamento de la Comunicación Humana. Es fonoaudióloga egresada de la Universidad Iberoamericana, especialista en lenguaje y pedagogía de proyectos, docente de práctica en educación inclusiva en la Universidad Nacional y es la coordinadora de apoyo pedagógico del Liceo Val y fonoaudióloga de la Fundación CIEDI. Vamos a dar inicio a nuestra sesión, profe Viviana. Gracias. Nuevamente la recomendación a todos los participantes que por favor apaguemos los micrófonos para no interrumpir y tener mejor rendimiento de nuestra red. Les pido el favor, mantengamos los micrófonos apagados. Al final de la charla vamos a realizar una sesión de preguntas. Las preguntas las podemos ir haciendo a través del chat de la plataforma y las vamos a ir discutiendo con la profesora Viviana. Profesora Viviana, a partir de este momento el micrófono es totalmente suyo. Gracias, muy buenos días a todos. Orgullosa de estar con ustedes para que compartamos y aprendamos aprendizajes. Muchas cosas innovadoras que nos está haciendo surgir estos momentos. ¿Cómo estamos? El panorama. Estamos ante una situación que definitivamente, absolutamente a todos nos ha tomado de cierta forma por sorpresa. No estábamos preparados para una situación de aislamiento y mucho menos para una situación donde teníamos que o tenemos que generar innovaciones, tenemos que generar muchos espacios, tanto para nosotros que estamos en educación como para los padres de familia y por supuesto para los niños y niñas jóvenes en situación de discapacidad. Tenemos primero que entender y hacerle entender a nuestros estudiantes que esta situación es temporal, que va a pasar desde la serenidad, desde la tranquilidad que podamos tener los diferentes personajes y los diferentes actores, podemos actuar. Aquí les voy a presentar un abrebocas. Es una diapositiva sacada de la situación de las personas con discapacidad del Ministerio de Salud y Protección de la Oficina de Promoción Social. Entonces, en esta gráfica podemos observar el porcentaje de personas con discapacidad mayores a 24 años según su último nivel educativo aprobado. Entonces, digamos que la incidencia en preescolar es baja. Básica primaria tenemos una alta incidencia de estudiantes que lo logran, secundaria ya va bajando y por supuesto el nivel universitario pues está bastante bajo, ¿no? Igual vemos aquí, observamos un nivel alto que ninguno tiene acceso, ¿cierto? Muchas de las razones las vamos a observar acá. Es un estudio que me pareció bastante interesante y es que las personas con discapacidad que están entre 5 y 24 años, que es el rango en que se estudia, digamos, tiene ciertas dificultades que es importante que las conozcamos y que es una realidad en nuestro país. Por su discapacidad hay un alto porcentaje de personas que no logran ingresar a los centros de educación. Otro tipo de razones, porque muchos ya consideran que están fuera del término de edad escolar por costos elevados o por falta de dinero, porque no existe un centro educativo cercano a sus lugares de vivienda. Recuerden que muchas de las personas en condición de discapacidad tienen limitaciones en su desplazamiento por falta de cupos, que eso lo hemos visto, porque tienen la necesidad de trabajar definitivamente o trabajan o estudian, porque su familia también hay otro factor que no quiere que estudie, los tiempos, y porque perdió el año, fue expulsado increíblemente, ¿no? O porque no aprobó sus exámenes de ingreso al estudio, a la entidad educativa. ¿Qué nos encontramos en este momento? De aislamiento. Hemos tenido familias monoparentales
que requieren mayor demanda. Entonces están los hijos con sus padres, uno de los dos padres, hombre o mujer, y tienen que obviamente trabajar. Entonces, esto es uno de los elementos importantes. También existe incidencia de pobreza en los hogares con personas en situación de discapacidad. Un gran número de personas tienen unos escasos recursos. Y lo otro es también que vemos otra situación que es la suspensión de tratamientos específicos en el área de la salud, psicología, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, que de todas maneras son un anclaje importante para el proceso educativo en algunas de las personas en condición de discapacidad y crean un desequilibrio educativo que es lo que hemos visto y es lo que, digamos que, he hablado con varios padres de familia. ¿Qué dificultades? Entonces aquí es donde viene el enfrentarnos a una educación virtual. Señora, vemos algunas dificultades. No les escucho. Bueno, vemos las principales Perdón, dificultades. profe, Señora, un segundo. Es que tenemos dos personas con el micrófono abierto, Josefina Méndez y Juan Miguel Calvo. ¿Podemos, por favor, apagar los micrófonos que estamos interrumpiendo? Por favor, apagamos micrófonos. gracias. Gracias. Bueno, dentro de las principales dificultades que hemos visto en la educación virtual y que nos hemos enfrentado son diversas que las voy a nombrar. Uno es el acceso a recursos tecnológicos para estar conectados en el colegio. Entonces encontramos familias que no tienen acceso a redes de internet, que solamente están conectadas con el celular, que tienen solamente para datos WhatsApp, que su aparato electrónico no tiene la capacidad. Lo otro, acceso a redes, digamos, en su entorno. En este momento, pues es claro que todos los negocios, todos los sitios que nos prestan los servicios, pues están cerrados. Otra y muy importante es la falta de accesibilidad cognitiva de los entornos digitales por parte de las familias. Muchas familias han reportado el no conocimiento, ¿cierto?, del manejo de ciertas herramientas. Creo que a todos nos ha pasado y nos hemos enfrentado a diversos aprendizajes y hemos tenido que hacer un proceso para poder conectar con los demás. Es un proceso de comunicación del cual no estábamos conectados frecuentemente, ¿cierto? Entonces ahí es donde venimos también a presentar una de las dificultades. Otro es el apoyo específico y el desarrollo de tareas en sesiones de colegio y en sesiones terapéuticas. Entonces muchos padres nombran, pero es que tenemos que conectarnos con el colegio, tenemos que conectarnos con las terapias, entonces estamos empezando como a tener un caos. Y el otro, también muy importante que los padres han reportado, es la dedicación del tiempo de las actividades escolares versus a las actividades laborales. Aquí hay una incidencia muy importante y un reporte bastante significativo de los padres que dicen, venga, yo tengo que trabajar, tengo que producir, tengo que sustentar mi casa, pero también está el espacio, ¿cierto?, educativo de mi hijo, que también es importante. Entonces empieza el caos de cómo me organizo, atiendo una cosa o atiendo la otra. Ya viendo esto, entonces los cambios que está sufriendo la convivencia familiar son bastante significativos. Existe una crisis de padres que llaman, no me puedo conectar, no puedo hacer el rol, no me hace caso, ¿cómo hago para que me haga las tareas? Lo voy a poner frente a la pantalla y se altera. Entonces son diferentes cambios que está sufriendo la convivencia familiar. Papá se altera, mamá se altera, el niño también, volvemos a la tranquilidad, volvemos otra vez a alterarnos. Entonces es un ciclo que hay que empezar a manejar y es importante ayudar a la familia. También presentamos el déficit de prestación en el servicio educativo inclusivo. No todos los centros educativos manejan
las características de sus estudiantes en condición de discapacidad de la misma manera. El servicio educativo y este momento nos está colocando a prueba qué tan inclusivos somos, que el colegio qué tan preparado está. Y esto es una oportunidad de aprendizaje para poder reevaluar y mejorar, hacer cambios y mejorar qué es lo que está pasando el servicio. Definitivamente, esto de la virtualidad es un punto muy importante de lo que puede estar pasando en la realidad escolar. Lo otro es la formación del manejo de las tecnologías informáticas de la comunicación por parte de algunos profesionales y docentes. Tampoco es ajeno que todos los profesionales, todas las personas podamos manejar las herramientas de la misma efectividad que lo hace un especialista. Entonces, aquí también venimos a ver la otra parte y es ponernos en la situación de los docentes. Las jornadas de los docentes se están multiplicando, se están alargando, es la creación de diferente material, la facilidad que teníamos en lo presencial de poder facilitar los recursos concretos, los libros que nos ayudaban, digamos que a mejorar los ambientes de aula, tenemos aquí la dificultad en el manejo con los docentes, ¿cierto? Y otro factor que es muy importante también reportado son las escasas competencias digitales que tienen nuestros usuarios, nuestros estudiantes y que son de riesgo de seguridad en Internet, ¿cierto? Esto produce mayor vulnerabilidad y los padres de familia lo están diciendo. Muchos dicen, pero es que no queremos que entre al ciberbullying, que entre a páginas inadecuadas, nosotros estamos trabajando, entonces también es un factor que hay que saber controlar y es un factor que está incidiendo en este momento. Entonces, ¿cómo podemos proveer los apoyos en casa? ¿Cierto? Ya vimos un poco el panorama de lo que está sucediendo, de lo que podemos estar enfrentados, ¿cierto? Tanto recursos como desde los docentes, ¿cierto? Desde el colegio también como desde los padres. Entonces, uno de los apoyos principales en este momento son los apoyos centrados en familia. Es importante reivindicar el papel de la familia. La familia es un elemento vital del desarrollo de las competencias de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si nosotros no capacitamos a la familia, ¿cierto? Del rol y de las diferentes estrategias, cómo aprenden nuestros estudiantes, pues el proceso no va a ser exitoso. Otro es cuidado al cuidador, ¿cierto? Porque estamos centrados mucho en nuestros estudiantes en condición de discapacidad, qué es lo que necesitan, qué les molesta, pueden aprender, no pueden aprender, pero también están los cuidadores. Muchos escenarios a los que nos enfrentamos, los cuidadores son los abuelos, son los tíos, algunas personas de personal de salud que son acompañantes, asistentes, ¿cierto? Y que regulan un proceso de nuestros estudiantes en condición de discapacidad. Y muchos de ellos, como lo dije anteriormente, están en un entorno de salud. Y si nosotros no orientamos los diferentes procesos pedagógicos, pues tampoco ese anclaje se va a dar. Las condiciones personales y familiares que requieren de mayor atención. No todas las familias son iguales. Voy a poner un caso. Tenemos familias monoparentales y la mamá es profesional de la salud o profesional de otra área, tiene que ir a hacer el aseo a la empresa, tiene que estar en este momento trabajando. Y la cuidadora es la abuelita. Entonces, tenemos que mirar, por ejemplo, voy a dar un ejemplo abierto, es una persona que ve que su computador, que el acceso a Internet es un premio y que el hecho de que él vea, y eso lo voy a hablar más adelante, y que ve que, por ejemplo, su computador es premio, no va a entender con facilidad, ¿cierto? Porque va a dar la clase. Hay que atender
cada una de las particularidades de la familia. También es importante el acompañamiento telemático personalizado. No todos los estudiantes en condición de discapacidad tienen las mismas habilidades. Unos tienen habilidades para unas cosas, otros tienen habilidades para otras, ¿cierto? En ese sentido, así tengamos el diagnóstico está dentro del espectro autista, todas las personas no son iguales. Precisamente por eso es importante este acompañamiento. Lo otro que es también importante, que lo vamos a hablar más adelante, es la creación, adaptación e implementación de estrategias por medio de una herramienta muy eficaz que es el diseño universal para el aprendizaje. Yo les hablaba anteriormente de unos factores que es el establecimiento que trabajo o estudio. ¿Cierto? Pero es importante, al igual que estamos en el colegio, que estamos en el trabajo, la presencialidad, establecer nuevas rutinas y espacios de estudio laborales, ¿cierto? Los colegios están poniendo sus horarios, claro, hay horarios que son flexibilizados dependiendo de la persona, pero es importante que nosotros entendamos que estamos también estudiando y generamos una rutina. Yo me levanto, me baño, desayuno, bueno, las rutinas que tengan en casa y creo un espacio especial para que mi hijo estudie. Esto le va a dar mucho más apropiación de los diferentes procesos y sí va a poder entender qué es lo que está pasando. Y definitivamente esto se tiene que trabajar igual los padres de familia tienen que tener un espacio laboral, así como la mesa se hizo para compartir la comida, ¿cierto? Cada espacio debe tener un rol específico. Y muy importante también el trabajo interdisciplinario. Muchos de nuestros estudiantes y usuarios tienen sus terapias. Me parece importante. Por favor, apagamos los micrófonos y los videos que estamos haciendo interrupción. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les decía que el trabajo interdisciplinario nos brinda y nos favorece la plena inclusión. Salud, casa y educación tenemos que ir bajo un mismo direccionamiento, ¿cierto? Digamos que en muchos roles, muchas conferencias hemos tenido en cuenta este tipo de situaciones. ¿Esto qué nos brinda? Esto nos brinda una interacción, una comunicación asertiva y plena. Recordemos que la inclusión tiene que ser generada tanto en la casa como en el colegio y nos reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad, teniendo en cuenta las características, los intereses y las posibilidades, el trabajo entre pares de su misma edad. ¿Cierto? Son procesos permanentes y esta nos brinda la oportunidad en colegio de realizar un seguimiento de los procesos a nivel de evaluación. Todos los procesos exitosos en la presencialidad se van a ver reflejados en la virtualidad y por supuesto va a haber mucha más innovación pedagógica. Por otro lado, en casa nos da una oportunidad muy importante de ser parte del proceso pedagógico de nuestros hijos, de entender y verificar más allá de, uy, yo no sabía, por ejemplo, que era capaz de hacer eso con la profesora y conmigo no lo hacía. Y es poder darnos la oportunidad de aprender. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cierto? Una de las estrategias importantes desde los colegios es verificar y mirar toda la parte del diseño universal para el aprendizaje. El diseño para el aprendizaje es el diseño de productos, entornos, programas y servicios que se pueden utilizar en todas las personas. Escuchen, todas las personas, en mayor o medida posible, sin la necesidad de un diseño especializado. Esto llevado a los escenarios educativos nos brinda elementos para
poder diseñar entornos, programas curriculares y servicios diseñados para ser accesibles y específicamente para tener aprendizajes significativos, experiencias bonitas de aprendizaje, partiendo siempre del reconocimiento y la valoración de la individualidad de nuestros estudiantes. Vuelvo, repito, soy muy incisiva con el tema. No tenemos, tenemos un diagnóstico, ¿cierto? En salud, pero todas las personas tienen y tenemos diferentes habilidades. También es importante tener en este proceso de virtualidad en cuenta el PIAR, el Plan Individual de Ajustes Razonables, que desde siempre hemos hecho ajustes para nuestros estudiantes. Sin embargo, ya con el decreto 1421 del 2017 se contextualiza y se evidencia mucho más este plan de ajustes que las familias y los colegios y específicamente nuestros estudiantes permite que esto se transforme en una educación real y concreta para nuestros estudiantes. El PIAR es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo se hace? Se hace por medio de una valoración pedagógica y social, donde se tienen que incluir los apoyos, los ajustes razonables requeridos para que se tenga en cuenta toda la infraestructura curricular de los estudiantes. Tienen que, estas estrategias y apoyos curriculares tienen que tener tres características principales. Esto va muy de la mano con la planeación y la innovación pedagógica que podamos generar desde las aulas virtuales. Y es que nosotros como educadores debemos tener en cuenta que nuestros estudiantes deben permanecer, participar y ser promocionados dentro del rol y los entornos educativos. Si nosotros tenemos claras estas herramientas y nosotros somos buenos comunicadores, efectivamente podemos educar también a nuestros padres. Recuerden que la mayoría de nuestros padres no tienen, digamos que las mismas herramientas que nosotros, pero ellos tienen otras herramientas en casa que pueden ser positivas. Entonces, esto, como ustedes lo ven, a nivel de accesibilidad es doble direccionamiento, tanto en casa como en colegio. Nosotros podemos aprender de cada una de las estrategias pedagógicas y de aprendizaje que tengan, tanto en casa como en el colegio, y definitivamente el beneficiado va a ser nuestro estudiante. Bueno, aquí les tengo, entonces yo les hablé del diseño universal para el aprendizaje, que es muy importante y que se da para todos los estudiantes. Estos son algunas de las estrategias utilizadas e implementadas en los diferentes escenarios virtuales y los escenarios educativos. Es muy importante. El diseño universal para el aprendizaje tiene tres dimensiones. Digamos que el diseño parte de la arquitectura y educación tiene en cuenta todos los escenarios de neuroeducación para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, tenemos diferentes redes para el aprendizaje. Una de ellas es la red afectiva, que son las múltiples formas de motivación, que para mi modo de ver es la principal. Cuando tenemos una persona motivada, cuando tenemos una persona que le guste, aprende mucho más fácil cuando yo sé sus intereses, cuando yo sé qué es lo que le gusta, cuando sé cuál es su canal de aprendizaje predilecto. Entonces yo puedo empezar a motivar y a generar diferentes estrategias para enganchar, ¿cierto?, a mi estudiante y poder generar las diferentes actividades. Es el porqué finalmente del aprendizaje. Tenemos la red de conocimiento, que es el qué de aprendizaje, ¿cierto? Y la red de estrategias, que es el cómo del aprendizaje. Mirar cuáles son las múltiples formas de representación, cuáles son las múltiples formas de acción y expresión. Esto nos da un tema muy importante y es la evaluación. Nosotros tenemos que generar cambios que la evaluación
siempre se tiene que dar en todo el proceso de aprendizaje, desde que iniciamos, desde que estamos desarrollando y desde que finalizamos con algún tipo de conocimiento o aprendizaje significativo al interior del aula. Cuando tenemos, por ejemplo, chicos que son muy visuales, que son muy móviles, podemos emplear diferentes estrategias. Una de las estrategias, por ejemplo, que podemos ver es esta realización de unas sombras chinescas. Entonces nosotros podemos impactar en nuestros estudiantes eh, canales visuales, canales táctiles, canales de movimiento y se activa muchísimo más el aprendizaje, los sonidos, ¿cierto? Los diferentes ajustes curriculares. Aquí vemos abajo un cuento donde es pues presentado para todos los estudiantes, pero para una estudiante específica se tiene que hacer reducción de los contenidos semánticos y finalmente para que ella participe podemos trabajar con iconos, disfrazarnos desde la corporalidad, también podemos impactar. Entonces son diferentes formas y representaciones de los contenidos y de igual manera diferentes formas de expresión. Los niños, imagínense ustedes una actividad bonita entre padres, hermanos, ¿cierto? O cuidadores, donde yo tenga que crear un escenario y tenga que hacer la proyección desde casa con los elementos que tenemos, una linterna, una sábana y proyectar, por ejemplo, lo aprendido en ciencias, ¿cierto? Sobre los animales. Eh, va a ser significativo, va a ser rico, va a ser pertinente y efectivamente el aprendizaje va a quedar con mayor certeza. Otro de los aprendizajes también que hemos tenido bajo esta virtualidad es la creación de espacios y escenarios flexibles. Aquí ustedes pueden ver un horario de una persona donde se muestra cuáles son las clases que son grupales, cuáles son las clases que son individuales, la tolerancia en los grupos, muchos de ellos no las tienen al enfrentarse eh, a un escenario de aula por medio de una pantalla. Es como si nosotros en este momento, por ejemplo, activáramos todos los micrófonos, la profesora estuviera hablando. Son ejercicios que de pronto ellos no están acostumbrados a ver. Muchos de nuestros niños tienen alteraciones en el sistema sensorial y la multiplicidad, por ejemplo, de estímulos que les llega, hay que saberlos controlar. ¿Cierto? Entonces, la creación de horarios, miren como vemos acá, la creación de horarios, de espacios. Hay personas, por ejemplo, que dicen que me han manifestado algunos profesores, venga, pero es que, Viviana, ellos no toleran el tiempo de clase. Pues vamos a crear una estrategia de anticipación, ¿cierto? Obviamente aquí tenemos que tener muy en cuenta todo el apoyo que nos puedan dar las familias. Creamos una estrategia de anticipación y podemos decirle, bueno, hoy tienes clase con educación física, de artes, vas a tener con la directora de grupo, vamos a aprender matemáticas, ¿cierto? Y de esta manera podemos realizarlo. Digamos que la virtualidad nos permite hacer el diseño de muchas estrategias bonitas. ¿Por qué los colores? Porque en específico a este estudiante le gustan este tipo de colores. Se diseñó bajo los intereses personales. También se realizó la diversificación de los colores cuando es clase con grupo o clase con su solo profesora o cuando son los apoyos individuales que lo realiza la misma profesora, ¿cierto? O el docente de apoyo de la institución. Eso ya es concertado dependiendo los manejos y las estrategias dinámicas de las instituciones educativas. La virtualidad nos permite realizar muchas cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, esto es una actividad de lenguaje y de identificación de sílabas. Eh, hay una persona que tiene el micrófono abierto, por favor. Gracias. Bueno, aquí les estoy mostrando en la parte de abajo
una profesora que no tiene acceso a Internet. Ella no tiene computador, solo utiliza su celular. Y ella hace unos ajustes muy dinámicos. Me llamó la atención que ella se dirige a cada uno de sus estudiantes, que es muy importante. Entonces está Viviana, está Juliana, buenos días, ¿cómo estás? De cierta manera, lo que vemos en la presencialidad, que es ese cariño, que la profesora me saluda, que la profesora me tiene en cuenta, así mismo se hace en la virtualidad y motiva a los estudiantes. Entonces, ella hace sus videos y les deja las tareas con los recursos que tiene, ¿cierto? También podemos ver la utilización de recursos propios que tienen en casa, ¿cierto? Entonces me dicen, bueno, nosotros no tenemos mucho, pero tenemos plastilina de colores. Es donde el profesor empieza a reinventarse, a ser innovador y eh, generar estrategias desde los elementos de casa. Es muy importante también contar con lo que se tiene en las familias, porque, por ejemplo, no podemos hacer exigencia, por ejemplo, que haga eh, ciertas actividades propuestas si en casa no tenemos los elementos. Por eso es importante tener la comunicación con las familias. ¿Con qué recursos cuenta la familia? No, que tenemos las ollas. Listo, vamos a hacer conteo de tapas, conteo de ollas, clasificación, ¿cierto? Que no podemos desplazarlos si estoy en una actividad de educación física. Bueno, ¿de dónde a dónde se puede desplazar? ¿Qué puede mover? ¿Qué puede generar? ¿Qué puede hacer? Que también van a ser finalmente logros funcionales en el entorno de casa. El aprendizaje y todo lo que nosotros estamos generando con la flexibilización y las adaptaciones curriculares en nuestros estudiantes tiene que generalizarse y tiene que tener un impacto positivo en todos los entornos para que sea rico, para que ese aprendizaje sea exitoso. Aquí también estamos viendo otras de las herramientas, la participación de estrategias. En la parte de arriba donde ven la diapositiva, donde hay un pato, estamos trabajando con una persona que está dentro del espectro autista y tiene puesto unos audífonos porque el sonido que le genera el computador tiene ciertos sonidos, para él son bastante molestos y no se había podido acceder a la virtualidad, ¿cierto? Entonces, en este sentido, se creó la estrategia de la presencialidad. Él se colocaba sus audífonos que aíslan un poco el sonido y se le aumentó el sonido del computador y la actividad fue exitosa. En la parte de abajo, otro apoyo conjunto es la planificación de las diferentes actividades. No tenemos el recurso virtual, pero tenemos el recurso concreto. Entonces, podemos trabajar categorías y empezar a diferenciar con la participación de los diferentes actores. Quiero mostrarles también esta actividad que fue diseñada para una persona extranjera en condición de discapacidad y el trabajo que se realizó fue anticipar a la familia. Se trabajó primero con la familia, se le explicaron las dinámicas que se iban a tratar y la coherencia de las actividades en la semana. Se preparó a la familia para trabajar desde la virtualidad, desde su idioma y obviamente contamos con un recurso muy importante y es el trabajo en redes. Contamos con un profesional que maneja dos lenguas extranjeras, que es el inglés y el coreano, y esta persona también es fonoaudióloga en formación de la Universidad Nacional y también es licenciada. Entonces tenemos el trabajo en redes, lo que nos ha permitido seguir con el proceso educativo del estudiante. Nos ayuda a nosotros también a adquirir herramientas de comunicación y ella hacer puente entre el hogar y entre el colegio. Entonces, es muy importante que nosotros también nos apoyemos de los otros profesionales. Quiero mostrarles aquí también otra herramienta que hemos
manejado se llama el DictoPicto. El DictoPicto es una herramienta que ustedes pueden bajarla de las apps del Play Store de los celulares. Sirve para los dos tipos de sistemas, para iPhone y para Android, que creo que se llama así. Y es una herramienta muy importante que nos sirve, por ejemplo, para facilitar el recurso comunicativo, ¿m? Y la interacción con las personas. Esta es hecha inicialmente para las personas que están dentro del TEA, dentro del trastorno del espectro autista, pero tenemos muchos de nuestros estudiantes con discapacidad cognitiva que también tienen acceso a este tipo de herramientas. Este tipo de herramientas, si ustedes tienen la posibilidad de abrirla, se llama DictoPicto, nos puede generar diferentes iconos y formación de palabras de los diferentes escenarios. Podemos nosotros subirles iconos de manejo ya individualizado y tenemos entornos, por ejemplo, como familia. Dentro del entorno de la familia está la abuela, la casa, el manejo de peticiones, en los entornos de colegio, los entornos de salud, los entornos de ocio, que nos generan eh, facilidad de comunicación en todos los escenarios. ¿Listo? Eh, ¿Qué conclusiones hemos llegado? Lo primero es que este proceso de virtualidad nos ha permitido incluir y fortalecer el aprendizaje de las tecnologías de la comunicación como una herramienta de uso habitual en las aulas. Nos ha permitido generar ese tipo de reflexiones. Con todos los estudiantes debemos hacer la implementación de diferentes herramientas. Claro, debemos tener en cuenta los diferentes procesos cognitivos y de aprendizaje de nuestros estudiantes, pero en este momento nos está haciendo un llamado muy importante al manejo de las diferentes formas de comunicación digital a las que tenemos acceso, tanto para estudiantes como para profesores. Importante la formación, importante tener la tranquilidad que se va a poder y que estamos generando cosas muy, muy bonitas. Visibilización y empoderamiento de las familias en el proceso educativo de sus hijos. Muchas familias se están dando cuenta de las capacidades que tienen los estudiantes, de las capacidades que ellos mismos pueden generar ante los diferentes cambios. Vuelvo y repito, para ninguno, casi ninguno, estábamos, no puedo generalizar, pero estábamos preparados para afrontar este tipo de educación. Para ello, flexibilizar, ajustar y reinventar estrategias para asegurarnos que las familias puedan acceder y ser coeducadores. Y finalmente, algo muy importante es la utilización del propio recurso e innovación, cambiar, saber que podemos seguir trabajando. Yo estoy en contacto tanto de profesionales, tanto del área de la salud como profesionales del área de educación, y veo que hay unas profesoras y unos terapeutas médicos también, acompañantes, psicólogos, con una capacidad de creación y de innovación fascinante. Esto yo creo que es un abrebocas para que formemos una red muy importante de lo que nos está funcionando, ¿cierto? De lo que nos puede generar, de los recursos que nosotros podemos estar utilizando y que, por ejemplo, si lo multiplicamos y lo comunicamos, puede ser muy eficiente. Recordemos que no todas las personas pueden soportar una jornada larga detrás de un computador, ¿cierto? Por tanto, debemos flexibilizar los diferentes aprendizajes y espacios. Tenemos que tener en cuenta las familias, los cuidadores y también nosotros dentro de los entornos educativos cuidarnos, ¿cierto? Este es un llamado al autocuidado, a la corresponsabilidad y a seguir teniendo algo en mente, y es que nos permite transformar la práctica pedagógica y facilitar la evaluación y los seguimientos en nuestros
estudiantes. Cierro con algo que todos lo sabemos, que no es trillado y que lo debemos recordar, y es que todas las personas, niños, niñas, jóvenes en condición de discapacidad, tienen el pleno goce, derecho a la educación. Por tanto, es la invitación para crear y generar entornos de comunicación asertiva para que el proceso sea exitoso. Muchísimas gracias. Profe Viviana, muchísimas gracias por su participación. Quiero contarle que tiene comentarios en el chat que los quiero leer para que usted, Sí. pues, no esté pues, en conocimiento de estos. Primero quiero contarles que nos están escuchando desde Madrid y desde Barcelona. Okay, bueno. Hay un saludo muy especial de Cristina desde Madrid y de Héctor Javier Cortés desde Barcelona. Y Héctor Javier nos dice que la comunicación asertiva como habilidad social es la clave, que muchas gracias por compartir las diferentes estrategias educativas y aportar a la formación de nuestros hijos y familiares. Adicionalmente, Angélica Mateos también le da las gracias por su participación y por compartir esta maravillosa experiencia, y nos dice y nos hace una reflexión importante. Dice que realmente las barreras están en cada uno de nosotros y el confinamiento nos lleva a pensarnos la educación desde otra perspectiva. Y Andrea Rodríguez nos da las gracias por la presentación, nos hace una pregunta y nos dice qué estrategias pueden utilizar los docentes en las zonas rurales, lugares donde no hay acceso a internet y en estos momentos están estudiando por radio. Bueno, mira, aquí, como lo nombré anteriormente, si me están escuchando, me quité el micrófono, no sé Sí, ¿sí? sí, Bueno, te escuchamos perfectamente. digamos que desde la ruralidad sí es importante verificar los diferentes procesos que tienen nuestras familias de acceso. Aquí surge un planteamiento importante, y es cómo nosotros hemos contado con los padres para hacer conocimiento de los diferentes unidades, logros, estándares, derechos básicos de aprendizaje con la familia. Es importante la comunicación y definitivamente hacer llegar el recurso. Tú me dices de la radio en este momento puede ser un recurso bastante importante y generar ese tipo de espacios. Sé que hay muchos espacios y contextos rurales donde las señales de internet, por ejemplo, no entran, ¿cierto? Pero podemos generar, por ejemplo, un horario donde diga a tal hora poder llamarla, hacer un seguimiento, ¿cierto? Que es lo que vemos enfrentados. En este momento, sé que hay unas políticas muy específicas para poder salir y trasladarnos de una vereda a otra, de un espacio a otro. Tenemos estudiantes que por movilidad, por accesos largos, no pueden hacerlo. Entonces, esto sería una de las estrategias, la comunicación pertinente por medio de una llamada o del radio. Sí, digamos que son escenarios de todas maneras complicados en acceso en la presencialidad. Entonces, en la virtualidad va a ser mucho más difícil, pero no imposible. Yo quiero, Liliana, preguntar si alguna persona quiere complementar, si alguna persona ha tenido la experiencia desde la ruralidad. Como lo dije anteriormente, esto se trata de trabajo en red. Entonces, no sé si alguien quiera complementar la pregunta de la profesora, de la Sí, persona. si hay alguien en el auditorio que pues, pueda compartirnos una experiencia con respecto a la ruralidad, estaríamos acudiendo al llamado de la profesora Viviana del trabajo colaborativo. Esas experiencias, todos aprendemos a partir de las experiencias. Entonces, si alguien es en el auditorio tiene esa experiencia, puede abrir el micrófono y contarnos.
Parece Bueno, que no. digamos que aquí tiene que ver mucho, mucho el trabajo, como tú decías, Liliana, en red. ¿Y cómo puedo yo empoderar a los padres de familia para poder generar desde su mismo entorno los aprendizajes significativos que tienen los estudiantes? Los escenarios, por ejemplo, de la agricultura, los escenarios del campo nos pueden a nosotros proyectar en proyectos interesantes que se pueden articular con las diferentes áreas y las diferentes materias, por decirlo así, para poder generar espacios significativos. Sí, eso, pues, a partir de lo que se cuenta, de los recursos que tengo a la Exactamente. mano. Eso es como lo más importante. Mientras esperamos en el chat, si alguien pues desea hacernos alguna otra pregunta, yo tengo algo para comentar y preguntarte. Quisiera saber si desde la experiencia que están viviendo en este momento, bajo la nueva forma de metodología de enseñanza a través de las redes de conexión, ¿han visto alguna diferencia entre el antes cuando estaban en el colegio los niños y el ahora que están en casa en términos del compromiso y participación de la familia? ¿Y eso cómo ha beneficiado o no estos procesos educativos? Yo quiero que alguna persona del auditorio responda, yo también puedo responder, pero a mí me parece muy importante escucharlos, porque esto genera espacios de reflexión también. Esperamos, si no, yo también puedo responderla. Hola, mi nombre es Adriana, para participar. Sí, Adriana. Mira, pues a mí me parece que el rol como padres, estando los niños presenciales en el colegio, de alguna manera sí estamos partícipes de los procesos educativos, pero sabemos que tenemos a un profesional al otro lado en el aula muy integral y a veces entregamos, digamos, de más la educación de nuestros hijos en cuanto a conocimiento. Pero ya los niños trasladándose a nuestra casa y teniendo varias situaciones en ese mismo espacio que es trabajo, hogar, educación, pues ahí sí nos obligamos a intervenir y a entender un poco de cómo nuestros hijos piensan y de qué manera podemos, digamos, hacernos entender en todos los roles. Pero sí, la situación pues ha cambiado y el compromiso de nosotros como padres, pues si queremos, ¿no? Realmente continuar con el proceso, necesitamos estar comprometidos en su desarrollo por el tiempo que estemos pues en este tema de cuidados. Gracias. No sé si alguna persona quiera interactuar. Bueno, definitivamente los espacios han cambiado, por supuesto. Hay personas, hay estudiantes con diferentes condiciones y pensamientos que no han logrado entender por qué su escenario educativo, por qué su colegio, pues está en la casa, ¿cierto? Y por qué mi profesora está allá si cuando yo estoy en vacaciones y son los espacios de mi casa. Digamos que ese ha sido un problema que ha sido recurrente, sobre todo en las personas que tienen inflexibilidad cognitiva y que son muy rígidos en sus espacios. Ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado. Estos se da según las dinámicas familiares que podamos generar y la tranquilidad. Es muy importante lo que yo les decía anteriormente, no ingresar con ellos o con algunas personas de una vez a las clases presenciales, virtuales, porque no, de pronto no nos van a entender. Pero si manejamos entornos de anticipación, si manejamos entornos de aproximación, lo vamos a lograr. Vamos a dar una tranquilidad a la familia,
vamos a dar una tranquilidad al docente y sobre todo vamos a dar espacios de aprendizaje empoderados y significativos. No sé, profe Liliana. Sí, me parece importante, pues igual las respuestas a nivel familiar se dan también de acuerdo a sus posibilidades y su motivación. Pero algo que me parece a mí necesario destacar es la importancia o lo que está llevando esta educación virtual es que de alguna forma estamos abordando a los padres, a la familia en un entorno y al niño en un entorno más ecológico porque es su entorno natural y eso es favorable para ellos mismos y los padres están entendiendo y en algún momento lo dijiste en la charla, que sus hijos pueden y que pueden dar mucho más y no están entregando tal vez como ocurre en algunos momentos y como la mamá nos acaba de contar, la responsabilidad del conocimiento es solamente del profesor. Eso me parece importante destacar. No sé si tienes algún otro comentario al respecto. Bueno, bueno, sí, te sí, dejo seguir. señora. Ya, no, quiero reiterar lo que dice Marta Lucía Cardona Tobón, que nos hace un comentario que dice que estos procesos serán muy significativos para la relación aula-familia. Y yo creo que sí, es importante todo lo que está generando porque los padres van a entender cómo aprenden sus hijos, van a entender las diferentes dinámicas que se pueden generar en un entorno áulico, ¿sí? Y yo creo que va a crear mucha más conciencia de cómo pueden ellos generar espacios de aprendizaje entre familias. No solamente estamos hablando de aprendizajes concretos, de logros específicos trabajados por los docentes, sino el hecho de compartir una actividad familiar. Digo yo, hacer arepas, estamos en un entorno de Colombia, hacer barrer juntos, mirar y delegar diferentes actividades de las familias y hacer partícipes. Eso genera muchos aprendizajes significativos y definitivamente el confinamiento nos está haciendo generar espacios de acuerdos, de treguas, de roles y de espacios. Sí, definitivamente el cambio se dio y hay que aprovechar los aspectos positivos que nos está generando. Algo adicional es la red de apoyo de familiares, la red de apoyo con docentes, y me gustaría que aquí brindaras un espacio de cómo armar, aquí hay padres, aquí hay presentes padres, personas que tienen alguna relación o que no tengan relación con niños con aprendizajes diversos, hay profesionales y me gustaría que le dijeras a las personas cómo armar esa red o si tienes un correo donde podamos escribirte o te puedan escribir y compartir experiencias del día a día, materiales, aplicaciones, mejor dicho, todo aquello que puede servir en el día a día en la educación con los niños. Claro que sí, en este momento les estoy compartiendo en la pantalla mi correo de la Universidad Nacional. La idea es generar una red de apoyo entre familias y profesionales que podamos generar. Por ejemplo, tenemos profesionales que manejan muy bien las redes y podemos alimentar y podemos aprender absolutamente todos, me incluyo, en el manejo de las diferentes, digamos, estrategias para poder tener una interacción asertiva y positiva en las redes. También desde la Universidad Nacional, desde los diferentes entornos en que yo laboro, podemos generar ese tipo de estrategias dentro de los diferentes roles en que
que yo estoy, digamos, trabajando. Desde la red educativa en el Liceo Val también podemos generar diferentes estrategias, y desde la red terapéutica de la Fundación CEDI también podemos desde salud generar y asesorar a nuestros profesionales también de la salud que trabajan con personas con aprendizajes diversos. Y obviamente les dejo mi correo de la Universidad Nacional, donde podemos hacer grupos y ahí pueden escribir las diferentes inquietudes que ustedes tengan. Si yo no las puedo resolver, para eso es la red, podemos apoyarnos en este momento. Hay algo muy importante y es generar tranquilidad en los espacios. Cuando uno está tranquilo y sereno, después del caos viene, después de la tormenta viene la calma, y yo creo que ya estamos entrando en un proceso de calma donde debemos seguir generando diferentes situaciones para todos. Bueno, muy bien, profe Viviana, excelente. Muchos agradecimientos. Alejandro Calderón te da las gracias, a Andrea Rodríguez, Judy Constanza Beltrán te invita al CCH. Es una actividad que se está haciendo todos los días para fonoaudiólogos. Sí. Creo que tu experiencia es invaluable y sería excelente compartirla con toda la red de fonoaudiólogos. Tenemos comunicación de la sede de La Paz, donde nos dan las gracias por el cierre que estamos haciendo en este momento. Ana Isabel Moreno también nos da las gracias. Héctor Javier desde Barcelona también da las gracias por estos aprendizajes. Karen Janet Cruz, excelente presentación con información muy significativa. Es muy valioso todo lo que hoy nos ha compartido la profesora Viviana Cortés, y debemos concluir, profe Viviana, con agradeciéndole por su participación y definitivamente de nuevo hacer el llamado a la importancia del trabajo colaborativo en red, donde todos podamos compartir conocimiento y experiencias. Esto nos enriquece a todos y siempre va con el mismo fin, beneficiar a aquellas personas con las que estamos trabajando en nuestro día a día. Profe Viviana, muchas gracias. Vamos a hacer cierre y no sé si quiere expresar algo más. No, darles a ustedes las gracias. Siempre he dicho que esto es un compartir y para todos. Por supuesto, Judy, sabes cuál es mi contacto, ahí estaré. La idea es seguir empoderando a nosotros los fonoaudiólogos y seguir comunicando de manera asertiva a todas las personas que nos acompañaron, a los estudiantes, colegas en este momento. Pues agradecerles. Agradecer también pues, a todos los profesionales de la Universidad Nacional y personas externas que creemos en la educación inclusiva, en la plena educación, y que creemos que la educación definitivamente es el cambio que necesitamos como sociedad. A ti, Liliana, muchas gracias por la invitación. Y bueno, ya saben mi contacto para que podamos comunicarnos. Bueno, profe Viviana, muchísimas gracias. Y pues nada, se nos ha agotado el tiempo. A todos los que han participado en este espacio, muchísimas gracias por estar conectados, y los esperamos esta tarde a la sesión de las 5 de la tarde de Salud UNAL Contigo. Recuerden que estas charlas las encuentran grabadas en el canal de YouTube con el link de Salud UNAL Contigo y el nombre de la charla, o si no, pues con solo Salud UNAL Contigo van a poder tener acceso. Buena tarde para todos, feliz almuerzo y nos veremos a las 5 de la tarde. Claro que sí, un abrazo para todos. Bueno, pues hasta luego todos. Hasta luego.